no solo hay este tipo de calamidades, sino que hay una lucha literal entre el bien y el mal. Algo que siempre me ha parecido interesante son todas las teorías que hay de la destrucción del mundo, ¿no? Como por ejemplo lo que decían del calendario maya y cómo eso indicaría la fecha en que pues adiós. Pero ahora está surgiendo una teoría sobre el apocalipsis, o sea, no la destrucción de la tierra tipo 2012, me refiero a la profecía bíblica. Y no sé si es algo tan nuevo, pero por ejemplo cuando el Oxy me comentó sobre ese tema, yo busqué videos acerca de esto y todo estaba en inglés. O sea, no sé si todavía no llega esa ola hacia acá, pero esta teoría se llama Satan's Little Season. En español sería como la breve temporada de Sat. Anas. Para entender esta teoría tenemos que tener conocimiento de algunos de los eventos que se narran en el Apocalipsis de San Juan, el discípulo de Jesús. En la cronología sería el surgimiento del anticristo, que es quien haría milagros, pero luego implementaría lo de la marca de la pest. Bestia. Luego las 7 copas de la ira, que son un buen de cataclismas y de eventos catastróficos. Después la segunda venida de Jesucristo, que es en donde pues Jesús regresa físicamente a la tierra. Luego la batalla en Armagedón, aquí es en donde Jesús arroja a la bestia y al anticristo al fuego. O sea, no dice que los desvive, dice que los arroja a un fuego eterno, entonces están ahí quemando. Después Satanás es encerrado por 1000 años y durante estos 1000 años Jesucristo reinará en la tierra. Aquí obviamente no va a estar Satanás porque va a estar encerrado. Después que pasen estos 1000 años, él va a ser liberado para engañar a las naciones una última vez y reunirá a un ejército. Entonces habrá una última batalla en donde ya el dragón, que es Satanás, será arrojado al fuego junto con la bestia y el anticristo. Después de esto se viene el juicio final, en donde las personas pues van a ser juzgadas según sus acciones, y al final de todo es cuando Dios hará el cielo nuevo y la tierra nueva en donde habitarán los justos junto a él. Esto es básicamente como una pequeña cronología. No son los únicos eventos, faltan los 7 sellos, las trompetas del apocalipsis que suceden antes y muchas cosas, pero pues como para visualizar un poco qué es lo que estaría pasando, ¿no? Ahora, el apocalipsis es un misterio y por lo mismo se han dado diferentes interpretaciones acerca de varias cosas. Por ejemplo, hay quienes dicen que el anticristo será una persona real que hará milagros directamente, y hay quienes piensan que en realidad será un sistema como ideológico. Aquí sería un desarrollo tecnológico avanzado capaz de hacer cosas que nunca imaginamos, y eso serían los milagros, o sea, cosas como la clonación, el rejuvenecimiento que pues no se ha logrado antes. Otro ejemplo es cuando se habla de las 2 bestias que surgirán. Hay quienes pues podrían interpretar esto de manera literal, de que van a surgir 2 bestias, o como se ha interpretado antes, que es que la bestia que va a surgir del mar se refiere a un poder político corrupto, que en este caso sería el anticristo, y la bestia salida de la tierra refiere al poder religioso corrupto. Esto va a derivar en una falsa religión que es básicamente el hombre como centro, ¿sí? Tú eres tu propia religión, y esto es algo que estamos viendo cada vez más en la sociedad y es la razón de todos los problemas que vemos hoy en día. El egoísmo del ser humano individualista que busca su propio bienestar antes que el de los demás, y lo vemos en las guerras por poder territorial, en la corrupción, en todas las actividades delictivas que las personas realizan pues por poder, por dinero, todo derivado del egoísmo del ser humano y de la búsqueda de su propio bienestar, dejando de lado a Dios. Ya dejaría de ser ama a Dios sobre todas las cosas y pasaría a ser amate a ti mismo por sobre todas las cosas, y pues por lo tanto tampoco sería ama a tu prójimo como a ti mismo, sino amate a ti mismo por encima del otro, lo cual pues lleva a todo lo que ya mencioné antes. Otro ejemplo de cosas que no sabemos realmente cómo interpretar es el 666, la marca de la bestia. Esta es una marca que las personas
666, el número de la marca de la bestia. Y ahora sí, aquí va la teoría. Los creyentes, yo soy católica por ejemplo, creemos que todavía no llegamos aquí. Todavía no se ha visto la figura del anticristo como persona física, porque su ideología ya está presente. Los que creen en la teoría de Satan's Little Season o breve temporada de Satanás creen que estamos acá. O sea, creen que ya pasó la gran tribulación, básicamente, que ya pasó lo de la marca de la bestia, ya llegó el anticristo, Jesús ya regresó. Y estamos en la breve temporada en la que Satanás es liberado y nos está queriendo engañar, y que el gran engaño es pensar que todo esto todavía no ocurre y negar que la segunda venida de Jesucristo ya sucedió. Esto es lo que ellos creen. Entonces, como ellos creen que el anticristo ya vino, dicen sí o sí el 666 se refiere a Nerón. O sea, las profecías ya se cumplieron. Nerón era el anticristo. El detalle para mí es que en el Apocalipsis San Juan está describiendo una visión que tuvo del futuro, y lo que pasó con Nerón sucedió antes de que San Juan escribiera el Apocalipsis. O sea, primero pasó lo de Nerón y luego San Juan escribió el Apocalipsis hablando sobre el anticristo como un evento futuro. Entonces no pudo haber sido Nerón el anticristo, ¿sí me entiendes? Entonces yo más bien creo que el número del 666 es una referencia a que habrá una marca de una persona que va a ser como Nerón en tiempos de la persecución. Esa sería como la explicación de esa parte. Pero es que no es solo eso. De hecho, los que creen en esta teoría creen en otras teorías en las que se basan para explicar el por qué para ellos es posible que estemos en la temporada breve de Sat, la temporada del engaño. Ellos creen, por ejemplo, en Tartaria y la teoría del tiempo fantasma. Se dice que durante toda la historia de la humanidad nos han mentido para ocultarnos información, que eso 100% lo creo, pero dicen que una de estas cosas que supuestamente nos han ocultado es la existencia de una civilización con tecnología avanzada y desconocida para nosotros a día de hoy, que sería Tartaria. Y bueno, se supone que la humanidad borró cassette y ahora ya no existe porque llovió y se hundió en el barro. O hay como un cataclisma por ahí. Y yo no sé mis tártaros, pero a mí cuando me dicen Tartaria, yo pienso que es Atlántida Junior. ¿Me entiendes? Como que quisieron aplicar la Sirenita 2.0, pero ahora en tierra. Pero esto de la civilización de Tartaria lo dicen porque al examinar la arquitectura antigua, muchos dicen que no tiene sentido que construcciones tan increíbles hayan sido creadas en aquellos tiempos, y que entonces debió de haber habido tecnología más avanzada de la que nos cuentan que hubo en esa época. También hay mapas antiguos en donde viene pues esa zona, ¿no? Viene la palabra de Tartaria en mapas. Y bueno, lo que dicen del tiempo fantasma es que le aumentaron como 300 años a la historia de manera artificial para desestabilizarnos y que no sepamos realmente en qué punto de la historia nos encontramos, y que en realidad estaríamos en el año 1700 y algo, no estaríamos en el 2026. Todo esto los que creen que estamos en la breve temporada lo usan para decir, sí, Tartaria y su tecnología formaron parte del reino milenial, o sea, los 1000 años que Cristo reinará en la tierra. Y dicen que ahorita estamos en la etapa del engaño, y esa sería la razón de que ocultan que Tartaria existió. Y también hay más signos que he escuchado, por ejemplo, que la estatua de la libertad representa la liberación de Sat, Anas, porque la estatua tiene unas cadenas rotas bajo sus pies y tiene una antorcha que representa la verdadera iluminación. Luego que en Turquía hay unas formaciones rocosas que parecen castillos derretidos, y que esta puede ser una prueba de que ya se dieron los desastres anunciados en el Apocalipsis. Hay monedas en la antigüedad que parecen tener una I o una J y luego el año de que 690, 700 o algo así. Y los teóricos, los que creen estas teorías, dicen que esa J es de Jesús y el año que muestran es el año del reino milenial en el que se dio. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas tienen una explicación y hay evidencia que indica que no tiene nada que ver con que supuestamente ya pasó el reinado milenial. Pero pues cualquier evidencia que pueda ser presentada a las personas que creen en esta teoría tienen pues la
de decir que esa evidencia es parte del engaño. Esa evidencia no es real y que es fabricada para que estemos pues en confusión. Entonces pues no hay nada que se pueda decir en contra de esta teoría que ellos vayan a aceptar, porque todo forma parte del engaño. O sea, tampoco hice una investigación tan a fondo, pero pues lo que me salió, o sea, sí me salían cosas que pues negaban estos hechos. Por ejemplo, de que Tartaria era una manera de denominar al territorio, creo que asiático, y que por eso aparece en los mapas, pero después cayó en desuso y ya no se le llama así. Lo de que nos engañan sobre el tiempo en que vivimos se puede refutar por los registros de sucesos astronómicos que se hicieron en varias partes del mundo en la antigüedad y que pueden ser verificables. La Estatua de la Libertad, eso no lo sabía. XD, sí fue hecha por más ones. Ok, pero eso lo que indica es la infiltración de la logia y de los iluminados en el mundo y en el poder. No necesariamente quiere decir que pues lo hicieron porque Sat. Fue liberado. Los que creen que estamos viendo ahorita la Satan's Little Season utilizan una imagen de una pintura que comparan con la Estatua de la Libertad, la torre, la Estatua de la Libertad, y la recortan para que se parezca más. Sí se parece, pero no es lo mismo. Pero pues la realidad es que sí fue hecha por más ones. Lo del desgaste de las formaciones rocosas, pues la explicación es que fue causada por la erosión. Y lo de las monedas, pues que la I en latín representa el 1 y la I y la J eran básicamente la misma letra, o sea, no había diferencia. Entonces, por eso están estas monedas, porque la I es un 1. En sí puede haber una explicación detrás de todo, pero lo que dicen es que pues no, que es parte del engaño. Ahora, sí es cierto que nos han ocultado cosas, sin irnos tan lejos, que fue lo que pasó con lo de los aliens. Según que no había nada y 80 años después revelan información que ya tenían en su poder desde esa época. Pero eso no significa entonces que todas las teorías son ciertas o son reales. Los que creen que ya pasó el apocalipsis y regresó Jesús basan su creencia en esta cita bíblica. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, eso lo dijo cuando estaba hablando con los discípulos. Por eso los que creen en esta teoría creen que Jesús tuvo que haber regresado en el año 70 después de Cristo, porque tenía que regresar antes de que muriera esta generación, la generación de los discípulos, porque con ellos estaba cuando dijo, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Pero se puede interpretar así literalmente que él dijo esta generación ahorita, la que está aquí, o se puede interpretar como esta generación, la generación a la que le toque ver los signos, esta generación no pasará. O sea, ¿por qué? Porque antes de esto, antes de llegar a este punto, Jesús explicaba de que iba a haber guerras y otras cosas, pero que no había que alarmarse porque eso no sería el fin. Porque imagínate que empiezas a ver cientos de desastres naturales y que el sol se oscurece y que hay terremotos y todo, y que dices, no, pues ya nos morimos todos, ya valimos. Pero no, porque Jesús tiene que regresar por segunda vez y van a haber personas que presenciarán ese hecho. Entonces esa es como la promesa que hace en ese versículo. En sí, la razón por la que todo creyente cree, valga la redundancia, cree en que todavía estamos esperando a que llegue Jesús por segunda vez y que lo del anticristo todavía no pasa, es porque sí se han cumplido muchas profecías, pero no todas. Por ejemplo, se cumplió la destrucción del templo de Jerusalén, que Jesús anunció y sucedió 40 años después de su crucifixión. O sea, esto sí pasó. Se está cumpliendo el hecho de que los cristianos están siendo perseguidos literalmente solamente por creer. Como lo que está pasando en África, como lo que pasó en México en 1926, como pasó en Francia, en la Vendée, como pasó con Nerón, como pasó y sigue pasando en muchos lugares. Y como va a pasar, pero a muchísima mayor escala cuando se acerque el fin de los tiempos. Se está cumpliendo que antes de
primero tiene que llegar la palabra a todo el rincón del mundo y luego ya. Y de hecho lo estamos cumpliendo ahorita mismo, porque por alguna razón estás viendo esto y te estoy hablando de la Biblia. XD. Y de entre todas las personas que te pudieron haber tocado padrino o padrina, digo madrina, te toqué yo. Qué risa. Dejando eso de lado, bueno, esto no pudo haber pasado antes porque no había la tecnología que hay ahora para que incluso las personas que se encuentran en lugares recónditos tengan acceso al evangelio de la palabra y todo eso. Aunque mis compas los tártaros probablemente van a decir que sí había tecnología. Luego también tenemos otra parte interesante, que es lo que reveló la Virgen en Fátima con su aparición en 1917 y que se cumplió también. Voy a poner el fragmento del secreto de Fátima que fue revelado por el Vaticano y que pueden consultar en la página. Ahí está escaneado también el texto original. Dice: la guerra pronto terminará. Recordemos que la aparición fue en 1917 y cuando se refiere a la guerra pronto terminará, está hablando de la Primera Guerra Mundial que terminó en 1918. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI, que terminaba en 1939, comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, o sea, se cumplió. No, digo, va a terminar la primera y terminó un año después. Y luego dijo, si no dejan de ofender a Dios, va a venir otra peor. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Y luego dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Eso también se cumplió, porque en la Unión Soviética se arrestaron, se ejecutaron a creyentes, se cerraron templos y se manejó una persecución muy intensa. Además de que el social.ismo y el común.ismo pues esparció a toda la tierra, ¿no? Ya en todos lados hay personas que creen en esto y pues al final esto promueve aún más el ateísmo. Pero a pesar de que hay unas profecías que se han cumplido, hay otras que todavía no se cumplen. Y para mí la que se vuelve más indicadora, o sea, la más clara, es que el pueblo judío se tiene que convertir, o sea, tienen que aceptar a Jesús como el Mesías. Por ejemplo, en esta cita bíblica, cuando habla de Jerusalén, se refiere al pueblo judío. Y dice básicamente que no lo verán más hasta que lo acepten. O sea, primero lo tienen que aceptar y luego va a regresar y lo van a ver. Y aquí también aparece, aquí creo que es más claro o sea, que es momentáneo y se van a convertir. Y eso pues definitivamente no ha pasado, ¿verdad? Entonces los que creen en el Satan's Little Season, o sea, que ya pasó todo esto y que estamos más adelante en la línea temporal, quieren buscar y encontrar algo en la historia que sea un indicio de que sí pasó. Pero algo que decía el padre Fuerte es que es un error el tratar de embonar cualquier cosa para que calce con tu creencia de que, no, pues, es que esto se cumplió aquí porque aquí, ¿sabes? Y él ni siquiera estaba hablando de este tema de Satan's Little Season porque esto ocurrió hace como 10 años, ¿no? Pero tiene sentido con esto, porque ya es el momento en el que te estás agarrando de una teoría de conspiración como Tartaria Padrino, pues ya, ahora sí que a ver, como dije antes, sí, 100% nos esconden cosas y sí creo que también nos esconden tecnología y todo el rollo, pero eso no hace que Tartaria exista y tampoco hace que se mezcle con esto del reino milenial, porque al final de cuentas esto sigue siendo una teoría, lo de Tartaria, por ejemplo. Y la Biblia pues sí, 100% es real, o sea, los manuscritos que se han encontrado a lo largo del tiempo son reales y coinciden entre sí, ya que unos quieran creer o no quieran creer, pues ya es otro rollo. También lo que dije antes, o sea, el Apocalipsis se escribió después de Nerón. Nerón no pudo ser el anticristo, la figura de Nerón era algo que conocía
día ni la hora en la que se dará el fin. Y sí hay muchas interpretaciones, pero lo que también he escuchado es que va a ser claro para quien lo viva, de que ahorita nosotros no sabemos qué rollo con la marca de la bestia, pero que quien lo viva va a saber qué es la marca. ¿Por qué se la van a poner? Pues por miedo, pero van a saber qué es la marca. Y otra cosa que ya había mencionado en otro video, yo creo que con esto de la banca electrónica apenas se están moviendo los hilos para que exista el sistema de la bestia, ¿no? Porque con dinero físico de que yo lo guardo debajo del colchón y de rato me compro unas papitas y nadie va a saber que lo hice, ¿sabes? Nadie sabe, nadie supo. Pero sí hacen que solo se pueda pagar electrónicamente como es lo que quieren hacer. Ahí sí ya saben cuánto tienes, qué transacciones haces y te pueden congelar el dinero en cualquier momento con cualquier excusa. Por eso también, o sea, veo lo que está pasando y me hace pensar en que esta forma de control apenas está siendo posible, pero que pues fue anunciado desde el apocalipsis. Otro conflicto que también tengo con esta teoría es que durante el reinado milenial, o sea, los 1000 años que Cristo reina en la tierra, Satanás va a estar encadenado. Y creo que nunca ha habido como un periodo en la historia en donde el ser humano haya dejado de ser influenciado por el demonio. Al final no sabemos si vamos a presenciar el fin de los tiempos, pero algo que 100% vamos a presenciar es nuestro fin, o sea, el fin de nuestros tiempos, de que todos vamos a fallecer algún día y hay que estar preparados para eso. Hay que hacer el bien y hay que acercarnos a Dios, porque eso nos alega de nuestro propio egoísmo. Digo, ¿cuántas veces no has podido ayudar a alguien, pero pues te dio hueva y no lo hiciste? Te dio flojera. Y o sea, me incluyo, ¿sabes? Creo que es algo como muy típico, pero pues no está bien porque por algo esa persona acudió a ti o estabas en el lugar preciso por una razón. Pero pues si ya no lo hiciste ayer, lo puedes hacer hoy, ¿sabes? Porque este libro del Apocalipsis es eso, o sea, es denso por lo que va a pasar, pero no es para tener miedo. Es básicamente Dios diciendo, todavía tienes tiempo, pero no sabes cuándo se va a acabar. Entonces prepárate y cambia hoy, porque puede que sí, o sea, que mañana sea el fin de los tiempos y que lo presencies. O puede que no, que simplemente mañana o algún día cercano pues tú fallezcas. Entonces tienes que aprovechar el tiempo para cambiar, para ser una buena persona, para acercarte a Dios. Y para las personas que vayan a vivir eso, es de que, ok, estas son las señales para que sepas que ya mero se acaba el tiempo. Entonces, pues pilas, ¿no? Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias. Y sobre aviso, no hay engaño, ¿eh? Voy a dejar de subir videos de estos tópicos. No para siempre, pero se supone que esta era iba a ser solo el mes de junio. Junio de temas misteriosos por el aniversario del canal, pero pues no subí video como 3 semanas o más. Y ahora estamos a finales de julio y apenas completé los 4 videos del mes de junio misterioso. Y con esto probablemente desviva el canal y el algoritmo, pero no voy a desvivir mi salud mental porque he estado hablando